Buenas noches, muy agradecido por la presencia. Hoy, como siempre, Asociación Civil Feria del Libro va a seguir con el ciclo que se va a dar todos los viernes a las 19:30 horas dentro del ámbito de la biblioteca del Centro Cultural de la Municipalidad por la calle Entre Ríos al 500. Y bueno, esta vez vamos a trabajar sobre una temática más que interesante que ha tenido el mundo de las letras, que es la influencia del árabe dentro de nuestra literatura. No es un tema menor, lo han estudiado todos los grandes escritores, no solo de la Argentina, sino del mundo, cómo se ha revalorizado esta palabra árabe que en principio fue sobre el sur de España, después pasó a través de nuestro español, y en este momento hay un desconocimiento casi total, porque los medios, por supuesto, se encargan, como siempre, de mostrarnos la parte fea del mundo árabe, que es el terrorismo islámico, las posiciones muy centradas, el sometimiento. Bueno, y como yo he tenido la bendición de poder estar en contacto directo con distintos países árabes, traje un poco para ustedes qué es esto de la mujer dentro de la literatura árabe, cómo es tratada. En principio fue aprendizaje para mí y después también para todos los que quieran escuchar esta manera que tiene desde muy antiguo, desde podemos rastrear el mundo islámico en el sur de España, y con uno de los cuentos más famosos, más universales, yo diría que a la misma altura quizás de la Biblia en cuanto a lectores y a ediciones que tiene, es el cuento de las mil y una noches. Este cuento de las mil y una noches, que nos parece ahora tan natural acceder, fue publicado muchísimo después que fue escrito. Nosotros tenemos, o por lo menos hay rastros que fue escrito en el 850 y publicado recién en 1704 y en idioma francés, en Egipto. Todo esto nos va diciendo el trabajo enorme que tiene la literatura árabe para ser distribuida por el mundo. Muchas de las cosas que aparecen dentro de los cuentos de las mil y una noches incluso se cree que es de la India, y más lejano también cuentos orientales, hasta japoneses y chinos, que se han ido pasando de generación en generación y termina siendo este gran volumen tan maravilloso como es Las mil y una noches. Es un cuento enmarcado, es decir que hay como cajas chinas adentro que se van abriendo, un cuento dentro de otro cuento, y este famoso personaje, famoso ahora a través de las telenovelas, que es Sherazade, Sherazade, que es la mujer que para salvar su vida comienza contando este cuento. Se cree que ni siquiera en el original estaba este personaje femenino. Lo han puesto como para darle cierta armonía, cierto hilo conductor. Después, en las múltiples ediciones francesas, la fueron agregando como narradora. Pero sí hay rastros más que importantes en todo este mundo árabe español, donde las protagonistas mujeres no solo estaban allí como escritoras también, sino el papel amoroso, el papel casi de deleite que hace el hombre hacia la mujer. Todo un homenaje cada vez que escriben sobre algún personaje femenino. Y también la hubo de mujeres que eran muy aguerridas en aquella época ya, que se atrevieron a pesar de que pertenecían al harén de un sultán, una de ellas, se atrevieron a pararse delante de los sultanes, a decirles que no a determinadas cuestiones, y a la muerte de uno pasaba bajo el dominio de otro. Pero esta señora, muy curiosa su obra, su recorrido a través de la literatura, esta autora, Fátima Sharashat Ad-Dur, no sé si lo estoy pronunciando bien,
fue un personaje fascinante, fascinante porque cuando ella cae, cae, digamos, en cuanto a la edad que tenía, en cuanto toda su vida, ya de por sí es una extraordinaria novela de amor, de cómo se movió en este mundo y con la astucia que se mueve para tener poder delante de los sultanes o delante de otras personas. Y bueno, cuando ella logra ya posicionarse, ya mayor, ¿qué hace? Se dedica a enseñar literatura a otras mujeres y a abrirles camino en un mundo tan áspero como es el mundo que le tocó vivir por aquellos años, que eran los califatos, en Granada, en Valencia, en todas esas zonas, donde no es que la mujer no tenía protagonismo, tenía un protagonismo casi de astucia permanente. Lo que diríamos ahora, usaba las políticas en el buen sentido y las usaba a favor. Y justamente, así casi en las sombras o un poco relegadas, llegaban a tener terrible poder sobre los califas, o sea, terrible poder para ejercer todo lo que ellas querían, y obtener todo lo que querían. Nosotros tenemos una mirada muy occidental sobre el tema. Nos parece sometimiento raro, por ejemplo, que usen sus pañuelos, que se tapen la cara, y sin embargo, charlando con señoritas y señoras universitarias, descubro para mi sorpresa que lo hacen en total libertad, que nadie se lo impone, que ellos lo hacen porque se sienten cómodas. Dice, es lo mismo que para ustedes una mujer occidental saliera desnuda a la calle. Nosotros sin ese pañuelo, por una cuestión de costumbre, nos sentiríamos muy feas y muy sin ropa. Entonces, bueno, de hecho el poder tremendo de las mujeres de esa época se ve muy bien reflejado en una novela muy masiva que estuvimos viendo en televisión, El Sultán. Sí. Bueno, tiene base histórica, tiene base histórica, está muy respetada inclusive. En la mujer, en Hurrem, en la sultana Hurrem, que fue esposa del sultán, no me acuerdo el nombre del sultán, ahora no me viene a la mente, pero durante muchísimos años, y ella ejerció poder económico, hacía tarea social. Tenía tanto poder como el sultán, nada más que en algunas y se convirtió en la religión musulmana, porque ella era de origen ruso y después se convirtió en la religión musulmana voluntariamente. Bueno, eso es otra de las cosas que nosotros no tenemos registro, que cada país árabe tiene su idiosincrasia. O sea, es como si nosotros dijéramos que toda Latinoamérica vive igual y escribe igual. No es así. Ellos, cada país tiene una variante y tiene una riqueza. Yo les voy a leer para que vayan viendo así como tips sobre la riqueza. Es una estrofa de un poeta masculino, que se llama Isar Kabani, no sé si se pronuncia tal cual, es sirio y fue diplomático sirio y es uno de los más célebres poetas árabes. Estuvo entre 1923 su nacimiento y 1998 su muerte, lo cual lo hace muy reciente en temporalidad. Y miren lo que escribe sobre la mujer. Una mujer camina dentro de mí. Nadie ha leído mi taza sin que sepa que eres mi amada. Nadie ha estudiado las rayas de mi mano sin que descubra las 4 letras de tu nombre. Todo se puede negar, salvo el olor de la mujer amada. Todo se puede disimular, salvo los pasos de la mujer que se mueve dentro de nosotros. Todo se puede discutir, salvo tu feminidad. O sea, un poema corto, lleno de vida, de amorosa vida, y no está lleno de adornos. Bueno, este poema nos permite ver la sumisión que tiene ese hombre hacia esa amada, o sea, la sumisión del hombre ante el amor, ¿no? Que es de todos los tiempos, pero sobre todo en esta última lectura que se está haciendo sobre la poesía árabe.
Y bueno, también como esto tenemos una escritora marroquí, extraordinaria ella, que es Gualiada, que un estilo muy directo, y Gualiada tiene un tipo de literatura que diríamos nosotros de avanzada para esta época, y sin embargo no conocemos casi nada de ella. O sea, a nuestro mundo occidental no lo penetra el mundo árabe en este momento. ¿Pero por qué? No es solamente por lo comercial, es también porque miramos con cierto menosprecio. Sí, hay un prejuicio con eso, porque se asocia al mundo oriental, el Medio Oriente sobre todo, con la religión musulmana, y cierto sector de la religión musulmana que tampoco es demasiado representativo de toda la religión musulmana, que es el fundamentalismo. Entonces por eso también está ese prejuicio de no querer valorizar demasiado todas esas expresiones que son bellísimas. Sin embargo, ellas saben muchísimo de nosotros. Miren, acá les voy a mostrar una foto. Esta es una escritora marroquí de este tiempo, ya fallecida, pero tiene una obra poética que yo les recomiendo, investiguen, vayan hacia allí, van a ver el verso libre, términos que para nosotros son atrevidos, temáticas que son atrevidas y que nos parece, ay, nosotros el mundo occidental, qué extraordinario. A mí me asombra mucho la temporalidad con que ellos toman todos los avances. Está bien que, digamos, la idiosincrasia árabe los hace viajar muchísimo por el mundo. Son interesados. Ellos sí manejan nuestra cultura. Yo con el profesor que tuve oportunidad de partir, que fue mi traductor, me asombró, por ejemplo, que manejara con tanta solvencia un autor como Roberto Art, que ni siquiera nosotros los argentinos a veces lo tenemos muy presente. Tenía visto sus cuentos, tenía visto, bueno, ni hablar de Cortázar, de Borges, saben muchísimo de la cuentística argentina, de cuáles son nuestros autores favoritos. García Márquez lo manejan al derecho y al revés. Piglia, que nosotros tampoco tenemos tanto conocimiento. Puig, una de las ponencias que yo escuché de una señora árabe es el agua dentro de la literatura de Puig, dentro de la mujer araña. Nosotros no tenemos esa intensidad de estudio a veces de nuestros propios autores como lo tienen ellos. Vos sabés que yo encontré, de casualidad, me acordé, que encontré una poesía de una poeta iraquí, Yassin al-Malaika se llama. Sí. Bueno, ella escribe en árabe, en idioma árabe puro, digamos, ¿no? Sí. Y fue formada con el idioma árabe, bueno, es licenciada en letras, o profesora de letras. La traje, después si quieren la podemos leer, no sé. Y tiene también una poética del verso libre, y ahí me acordé de lo que vos hablabas sobre el verso libre, que ellos lo estudiaron casi paralelamente a Walt Whitman. Tuvieron en el mismo tiempo. Se dio más o menos en la década del 40, del 50, bueno, ellos también estaban ya con ese tema del verso libre. Y de hecho esta mujer escribe en verso libre y es bellísima la poesía que traje, si quieren después la leer. Sí, la vamos a leer un poquito. Sí. Bueno, Fatema Mernissi es otra gran autora de una narrativa, ella murió en Palestina y ha estado todo el tiempo trabajando sobre, por ejemplo, uno de sus libros controvertidos, Las Sultanas Olvidadas. O sea, porque ella decía que la mujer de su época podía acceder a todos los títulos políticos que le iban dando, pero nunca llegaba a ser sultana. ¿Por qué era esta extraña condición de la mujer? No, es como si dijéramos acá la presidencia. ¿Por qué no podían llegar? Porque justamente el sultán es la combinación entre lo religioso y lo político. Y ellos lo separaban totalmente. Entonces la mujer no estaba facultada, religiosamente hablando, a ser sultana. Entonces por eso hablaba de las sultanas olvidadas. De las sultanas olvidadas. De todas las personas que han hecho tanto por diferentes países, con su poderío, con su esto que les digo yo, el ingenio.
Sobre todo se lee muchísimo en los cuentos y en las novelas propiamente árabes, se puede leer entre líneas el gran ingenio que desarrolló la mujer para poder acceder a todas aquellas cosas que le estaban vedadas. En realidad eran el verdadero poder, pero el poder sin nombre. Por eso ella habla de las sultanas olvidadas y es un libro muy rico para leer, para entender ese tipo de cultura. Bueno, y lo otro que rescatábamos con Olga es, que ella va a hablar ahora, es toda la cuestión de algunos autores que se especializaron casi en el mundo árabe. Autores como Borges, como Bioy Casares, como Gabriel García Márquez, como Piglia. Y uno dice, ¿por qué lo hicieron? ¿Fue para hacerse los exóticos, para poner algo distinto? No, porque en el mundo árabe está en realidad toda la base de nuestra cultura. Nosotros lo que hicimos fue tomar de las fuentes de ellos, copiar sin decirlo, en muchos casos sin decirlo. Sí, no sé si copiar, sino que por ahí hubo una época en que se mezclaron las culturas sin que una se anulara con la otra. Pero se ha copiado mucho, del reino árabe, por ejemplo. Tenemos en Italia, cuando está hablando de los 7 cielos, cuando se promueve la novela. Se incorporaron un montón de elementos de la cultura árabe en la cultura. Pero hasta las estructuras, te hablo italiana cuando. Y sobre todo española. Cuando habla de los 7 cielos y del reino, y bueno, que se va encontrando con Virgilio, con Dante, con todos los grandes escritores, esa fundamentación es del reino árabe. Claro. Eso ya lo había trabajado un árabe y lo había editado. Y en el mundo europeo había una continua ir y venir en los viajes. Sí. Porque sobre todo ciudades como Marruecos, como Túnez, como Argelia, que están tan sobre el Mediterráneo, tenían un permanente ir y venir. Lo que pasa es que los grandes autores, ¿cómo iban a contar que estaban tomando de una cultura que se la consideraba inferior a ellos, incluso enemigos de ellos? Y después nuestros autores también han abrevado en todo ese mundo, pero muy rara vez reconocen la influencia del mundo árabe. Me gustaría, Olga, que leyeras el poema que tiene Borges sobre... Lo que podemos comentar sobre Borges es que él, toda su vida prácticamente, y sobre todo el Borges más de madurez, ¿no?, ha tenido un enorme interés por las manifestaciones culturales antiguas de un montón de pueblos, no solamente del pueblo árabe, sino las de origen, textos y enseñanzas de origen de la cábala, de origen judío, textos muy antiguos europeos también. De Islandia sobre todo. Sí, de Islandia también. Siempre se interesó mucho por cuestiones relacionadas con el esoterismo o con el misticismo. Y bueno, entonces en esa línea hubo una época en que se interesaron junto con Bioy Casares, que era su amigo personal, aparte de ser un colega, ¿no?, en hacer una recopilación de una cantidad de microcuentos, microrelatos y algunos no tan micro, ¿no?, relatos, cuentos, leyendas de distintas nacionalidades muy antiguas. Eso también hablábamos, ¿no?, que el microcuento que está tan de moda y sin embargo los árabes lo tenían como algo cotidiano. Bueno, en esa línea están los cuentos breves y extraordinarios. Yo los tengo en el celular, ahora los voy a compartir algunos. Pero también lo que puedo leer es un fragmento, hay un relato, un microrelato que aparece en las obras completas, que se llama Dakar, que hace referencia a la ciudad. Dice: Dakar está en la encrucijada del sol, del desierto y del mar. El sol nos tapa el firmamento, el arenal acecha en los caminos, el mar es un encono. He visto un jefe en cuya manta era más ardiente lo azul que en el cielo incendiado. La mezquita cerca del biógrafo luce una claridad de plegaria. La resolana ajena las chozas, el sol como un ladrón escala los muros. África tiene en la eternidad su destino, donde hay hazañas, ídolos, reinos, arduos bosques y espadas.
Yo he logrado un atardecer y una aldea. Hermoso. Hablando de la ciudad africana en este caso. Bueno, después del libro Ficciones, de 1944, hay un relato que se llama El Sur, en donde se está haciendo referencia, o sea, hay como un paralelismo que aparece en el cuento, en donde se está haciendo referencia en realidad a esta recopilación de las 1001 noches, nada más que él le cambia el nombre. Leo el fragmento, para no leerlo todo. Dice: ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dalman había conseguido esa tarde un ejemplar descabalado de las 1001 noches de Wayne, ávido de examinar ese hallazgo. No esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. Un murciélago, un pájaro. En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror, y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. Dalman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto, y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó, y las ilustraciones de las 1001 noches sirvieron para decorar pasadillas. Para agregar algo más a esta anécdota, ya que estamos en confianza y demás, María Kodama, nuestra amiga de la Feria del Libro, contó que este cuento surge de un hecho real, que Borges se golpeó la cabeza, terminó internado, tuvo todas esas visiones y esa fiebre, así que tenemos hasta el relato de lo que rodea, digamos, la creación de un cuento, ¿no? Y cómo él permanentemente, fíjate que va combinando las 1001 noches también con la cábala que es judía. Sí, claro. La cábala, en realidad, con él. Y él la acentúa así, o sea, lo utiliza como adjetivo también, ¿no? Como todo este mundo va penetrando. Y bueno, y en cuanto a Nasik al-Malaika, que bueno, ella nació en Bagdad en 1923, pero aficionada a la poesía desde temprana edad, fue publicando poemas en revistas y se formó en el Higher Teachers Training College de Bagdad, donde se graduó en 1944, se interesó por la música, aprendió a tocar el laúd, bueno, todo en árabe. En 1954 continuó sus estudios en la Universidad de Wisconsin, graduándose en literatura comparada. Posteriormente regresó a Bagdad, donde se casó en 1961 y fundó con su esposo y otros compañeros la Universidad de Basora. Bueno, voy a leer la poesía que se llama La bailarina apuñalada. Fíjense la poética también, con el verso libre. Dice así, leo un fragmento. Baila con el corazón apuñalado, canta y ríe, porque la herida es danza y sonrisa. Pide a las víctimas inmoladas que duerman, y tú baila y canta tranquila. Es inútil llorar. Contén las ardientes lágrimas y del grito de la herida extrae una sonrisa. Es inútil explotar. La herida duerme tranquila. Déjala y venera tus humillantes cadenas. Es inútil rebelarse. Nada de cólera contra el furioso látigo. ¿Qué sentido tienen las convulsiones de las víctimas? El dolor y la tristeza se olvidan, y también 1 o 2 muertos y las heridas. Convierte el fuego de tu herida en melodía, que resuena en tus labios anhelantes, donde queda un resto de vida, para un canto que no callan la desgracia ni la tristeza. Es inútil gritar, repulsa y locura. Deja al muerto tendido, sin sepultura. Cualquiera muere, que no haya gritos de tristeza. ¿Qué sentido tienen las revueltas de los presos? Baila con el corazón apuñalado, canta y ríe. La herida es danza y sonrisa. Di a las víctimas degolladas que duerman, y tú baila y canta tranquila. Extraído del poemario El hueco de la ola de 1957. O sea, una poesía totalmente revulsiva. Revulsiva, con todos los rasgos de la poesía contemporánea, y bueno, que está haciendo obviamente referencia a la realidad de ellos, ¿no es cierto? Bueno, si les parece, vamos a hacer un juego ahora.
Vamos a decir una letra y yo voy a distribuir unas palabritas que tienen que ver, es decir, son de origen árabe, y con eso vamos a pensar en algo así muy sencillo, de un renglón, no más de eso, que tenga que ver con nuestra infancia o con nuestra vida, que nos lleve a ese lugar. Ajá. Bien. Bueno, no te va a tocar fácil porque una letra A. Sí, y con una de las dos o las dos tengo que armar. o cualquiera de las dos que pueden ser. Sí. Pero aparte las mujeres tienen una... Ahí tienen. Una letra. Piense. H. Con H. No. Sí, mira. Inicial. Esto te tiene que remitir a algo que hayas vivido en tu vida que te incluya esa letra. Usted, una letra. Son palabras pares. Estos son todas palabras. ¿Qué te parece? Es raro porque yo hay muchas palabras que no sabían que eran de origen árabe, como Sí. limón, la lima, jirafa, jinete, joroba. A ver, les voy diciendo valija, visir, toalla, almohada, Esa con la H intermedia. mazmorra, ahí te un montón. Bueno, tienen que hacerlo no tan largo. No, no es largo. ¿Qué tenemos que contar una anécdota? Sí, la vamos a enfocar a ella y va a contar su origen árabe. Me muero. No, Es cuando mis abuelos vinieron de la Segunda Guerra escapar. y sí, llegan a Buenos Aires. ¿Sabe- Mi abuelo. ¿Sabes de qué puerto salió? ¿De No, qué dónde sé salió? que es de sirio-libanés. Y vino bien muy chiquito y la conoce mi abuela acá en Argentina. ¿Saben por qué ¿Verdad? decimos turcos a todos los árabes? Porque el puerto de entrada era a través de Turquía. Claro. No es que son todos turcos, Claro. pero Sí. siempre No, venían claro. desde Turquía. Por eso es sirio-libanés. Mi abuelo llega a la Argentina y a ella la conoce paseando por Buenos Aires. Él 40 años y ella 17. Ah, sí. Terrible. Y ella es de origen también sirio-libanés. En la Argentina. Qué bueno. Buenos Y ahí, Aires hay muchos. claro, y ahí se casan. ¿Y ella que era de Ella segunda, es- tercera generación, te acordás? No, de eso no me sabes. acuerdo. ¿Ves todo eso? Claro, hay que- ¿Cómo es el apellido? Repetirnos el apellido. Dumit Esfeir. Y él se establece en un pueblito de Corrientes para trabajar, mi abuelo. Mira. Y ahí hace todo lo que es rubros generales. ¿Está? Comercio. Comercio. Y tiene plantaciones y tiene animales y exporta. O sea, desde pequeñito Prospera. prospera muchísimo. Era Pero otro. tenía la cultura del trabajo. 20. Y los frutales era terrible, lo que es por limón, naranja, mandarina. Terrible, terrible. Y Bueno. en ese momento, en un pueblito tan chiquito, Fue era como, conocido. ¿cómo te explico? En el pueblo, pues yo El conozco la casa de mi personaje, abuelo. el personaje. La casa donde iba el Ah. obispo, donde Ah. iba el intendente del pueblo. Bueno, cuando ellos mueren, a uno cuando es chico le asombra lo que es todo lo que hay adentro de la casa. Dice que si ahora lo mirás la distancia es distinta. Dice, ¿para qué querían? Unas cosas bellísimas. Pero era cuando se recibía el gobernador, la vajilla para el intendente, cuando venía el obispo, la alfombra roja. La platería. Claro, ellos eran en el pueblo una familia reconocida. Eran aristócratas. Totalmente. Y no sé si católicos practicantes, no sé si católicos, pero sé que practicaban, iban a misa, ella era de su casa, él era un hombre muy trabajador y a ella siempre los hijos los hacía parir en Buenos Aires y después venía al pueblo, cosa que ella esté bien asistida al tener su Claro. bebé. Y después lo que tenía era también todo el harén de personas que ayudaban, el que cocinaba, el que hacía esto, el que hacía lo otro. Los criados. Muy hacendosa ella. ¿Cómo llega a ser Domínguez el apellido? Porque cuando ellos bajan del barco, según mi tío, le era muy difícil pronunciar en la Argentina. Oh. Entonces va. Bueno, Miriam va a decir a ver qué armó con eso, porque ella es muy ingeniosa. No, pero es muy cortito. Tiene no, Bueno, que filmala, lea filmala. uno de los
microcuentos que están en esta antología Cuentos Breves y Extraordinarios de origen árabe que encontré. Dice así, dice, difícil de contentar. Camlán cayó enfermo. Su tío le dijo, ¿qué deseas comer? La cabeza de 2 corderos. No hay. Entonces las 2 cabezas de un cordero. No hay. Entonces no quiero nada. Difícil de contentar. Alif, Rabit, Tabal, el Farid tomó 3. Son de origen muy antiguo. A ver, Miriam, ¿qué organizaste? ¿Vos elegiste? Andá diciendo. ¿Qué letra? Yo elegí la F y en ella salió Fakir y Farda. No tengo la más pálida idea qué quiere decir Farda, por lo tanto elegí Fakir y bueno, que me remonta así a mi niñez y entonces puedo decir, recuerdo un circo muy antiguo donde esta persona, un fakir, después me entero que se denomina, como que laceraba su cuerpo y para mí sin ton ni son, porque yo era muy pequeña, claro, y no entendía por qué hacía eso. Bueno, ahora sí retomo y digo realmente qué dominio de su cuerpo, qué dominio de la mente, porque a él no lo molestaba, pero a los que lo veíamos, sí, y más como yo era chica, me parecía que estaba sufriendo enormemente. Bueno, es un común denominador que en las culturas del Medio Oriente que se vea reflejado de alguna manera en alguna costumbre, en alguna práctica, el dolor, la flagelación, debe tener que ver con la Sin historia, embargo, ¿no? ellos proponen que el profeta le ve con muy buenos ojos el placer. Sí. Y eso de también. Puertas para adentro ellos practican muchísimo el placer porque está bien visto por Dios, por Alá. Claro. Entonces, no es... Bueno, pero a lo mejor a él, porque hay personas que con ese sufrimiento se acercan a Dios. Sí, sí, puede ser. Porque sucede. Yo he visto casos así como que... Habría que averiguar, porque la cultura, por ejemplo, esto que dice ella del fakir, yo también me acuerdo que se acostaban sobre una cama de clavo, por ejemplo. Claro, es una práctica claro, espiritual. Pero no sé si la siguen haciendo. Muy antigua también. Pero sí también, bueno, esto de que por pasar por encima de carbones encendidos, y bueno, eso hace que se purificara, así que posiblemente también tenga que una relación con eso, ¿no? ¿Y sabes qué es complejo el tema de esa cultura? Sí. No es fácil, digo, tienen una estructura muy cerrada, el sirio libanés, muy cerrada ante la visión que tiene del mundo, de la religión, de la mujer sobre todo. Que nosotros no lo aceptaríamos, lo digo, hoy papá tiene bastante de eso, pero porque son extremadamente machistas en el pensamiento y en el actuar, no solamente el de pensar. Y al venir de un padre así, se choca con una sociedad como esta. Que no es una cultura muy distinta a la nuestra, digamos, en muchos aspectos, es cierto. Sí, con respecto a la mujer más. Con respecto a la mujer. Almohada, hada. ¿Cómo te remonta tu infancia? ¿En qué espacio lo metiste? En los juegos. Ahí están los juegos infantiles, siempre. Sí, una forma muy femenina, digamos. Sí, en el jueguito del té. Cuando uno es chiquito. Bien. Cuando esperan los Reyes Magos, eso está bueno esa parte. ¿Crees también en el helado? Y crees en el helado. Sí, qué bueno. Sí, totalmente. Bien, o sea, fíjense en que hasta las palabras que heredamos de ellos son muy especiales, muy mágicas, abren puertas, ¿no? Pertenecen muchas de ellas a la vida cotidiana, ¿viste? El chisme, por ejemplo, a mí me tocó el chisme, alcohol, bueno, almohada, son muy cotidianas, de uso muy cotidiano ese tipo de palabras. Bueno, yo les comparto un microcuento también de esta antología, Temor de la cólera. En una de sus guerras, Alí derribó a un hombre y se arrodilló sobre su pecho para decapitarlo. El hombre le escupió en la cara. Alí se incorporó y lo dejó.
Cuando le preguntaron por qué había hecho eso, respondió: me escupió en la cara y temí matarlo estando yo enojado. Solo quiero matar a mis enemigos estando puro ante Dios. Ahí está este aspecto. La idea, ¿no? Sí, religiosa. que estábamos hablando, ¿no? El tema de purificar. Sí, que digamos, las emociones y las acciones extremas también son como un modo de purificar. Claro. Y bueno, y entre una guerra, si hay que matar, bueno, la guerra, o sea, la guerra emparentada con la gloria, la victoria o la derrota, pero en dignidad, en estado de dignidad, digamos. Si alguien... Sí, pero qué paradójico. Claro, es complejo, pero el pueblo más sufrido. Escupido, eso ya es indigno. Entonces, están sufriendo. Sí, en este momento todo el pueblo árabe está sufriendo, casi le diría la palabra es desolación, como que el mundo los dejó. Marcelo, ¿qué elegiste?